Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestro espacio Conversaciones con Gente de Palabra. Acá Ana Hidalgo, muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Inés Grimland, muy buenas tardes de nuevo. Y aquí estamos en una nueva emisión, hoy para hablar de diferentes temas y con dos reportajes a dos personalidades de la cultura, una argentina y la otra de Colombia. Así que ahí estaremos. ¿Cómo le fue la semana, señora compañera de rubro de actividad y de vida? Y digamos que bien, tengo puntos en la cabeza, todo planificado y maravilloso y todo salió bien, nada del otro mundo. Mucha cosa pasando, mucho cambio a la vez, todos para bien de momento. Así que súper bien la semana. ¿Su semana cómo estuvo? Mi semana estuvo bien, también un poco animada porque se me desacomodaron otra vez los otolitos. Supongo que todos deben saber que tenemos adentro de las orejas, de los oídos, unos cristalitos pequeñitos que cuando se desacomodan te producen vértigo. ¡Ay, Dios! Horrible. Tremendo, bueno, qué otolitos tan desobedientes. No, aparte se te presentan ahí cuando uno menos se lo espera y de repente estás así como sentado y te empieza a dar vuelta todo. Todo igual te da vuelta. No me imagino un momento en el que uno espere que el mundo le dé vueltas. Digamos, en mi caso, cuando me sucede es horrible, solo con que me dé vuelta la habitación. ¿Te imaginas que además me dé vuelta el mundo? Sí, no, y esto me trae a un tema que vamos a empezar a esbozar un poquito, propuesto acá por Ana Hidalgo, que es el tema del humor. Así que vamos a hablar un ratito y ya enseguida nos estamos comunicando con Alfredo Meña. Contame, bien, Ana, la pregunta que animamos a hacer a la audiencia es, ¿cuándo fue la última vez que se rieron en su trabajo? Ajá, bien. De reírse en serio, de reírse con ganas, que te duela la panza. Bueno, no animemos, no para tanto, pero ¿cuándo fue la última carcajada en su trabajo? Pues aparentemente hay estadísticas y la gente se ríe más los fines de semana que los días de semana. Bueno, depende también, hay claro, gente que trabaja... Digo, trabajos regulares, de lunes a viernes, trabajo de oficina, interesante ya por ahí. Y hay una cosa que se llama algo así como el precipicio del humor, que tiene que ver con la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que sonreíste? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste? Si uno se lo hace a un niño, normalmente dice ayer. O hace un ratito. Claro, ¿sí? Pero si es un adulto, por ahí pueden pasar varios días, varias horas, bastante tiempo hasta que vuelven a reír. Entonces hay como una curva que en la infancia es bastante alta, ¿no? Como la frecuencia de risa y sonrisa, y va declinando, sería al revés, declinando, hasta que llega un momento en el que sube, ¿sí? Que es alrededor de los 80 años. Antes no, estoy frita, ¿yo qué hago acá? Está complicado porque además la expectativa de vida es alrededor de los 78, ¿sí? Entonces, la invitación es como a utilizar el humor un poquito más pronto, ¿no? Como animarnos no solamente a reírnos y sonreírnos y a buscar nosotros, sino a ser generadores de eso, ¿no? Y una estrategia, yo quiero saber cuáles son las tuyas, que te dedicas al tema. Yo en algún momento hice stand-up comedy y la verdad es que hacer reír es desafiante y es un arte y no siempre se logra y tuve funciones catastróficas. Pero cuando se logra es muy bonito. Sí. Y una de las cosas que decían como estrategia es buscar algo que sea muy verdad, ¿no? Las verdades auténticas. Ponían como, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de alguien que había dicho una verdad suya es: yo solo quiero a los niños que son míos. ¿No? Y cuando uno encuentra una cosa que es muy auténtica, muy genuina, muchas veces se ve reflejado en los demás y hace reír. Yo siempre contaba en mi espectáculo, por ejemplo, porque una de las grandes estrategias es
reírse de uno. De uno mismo, por supuesto. Yo soy venezolana, en Venezuela, ustedes lo sabrán, por Abigail y por muchas otras telenovelas, que se usa mucho lo de los dos nombres. Mucho viene porque nos llamamos igual que nuestros padres. Yo me llamo Ana, mi mamá se llama Ana, mi bisabuela se llamaba Ana y así sigue siguiendo. Entonces, para diferenciarnos, mamá es Ana Yamile, yo soy Ana Jimena. Entonces andamos por ahí con dos nombres, ¿no? Carlos Eduardo, Gabriela, Ana Jimena, Laura Cristina, y siempre los dos nombres. Claro. Entonces, en un momento del espectáculo yo contaba que estaba muy atribulada con una situación, ya hablaremos de ese tema, y que tuve una revelación divina, que se me apareció el angelito Gabriel Ernesto, que es el mismo que le dijo a la Virgen lo del embarazo, ¿no? Entonces, esto generaba mucha risa porque todo el mundo habla del ángel Gabriel, entonces, como el angelito Gabriel Ernesto, ¿no? Entonces, como usar esas cosas que son genuinas, verdaderas, para poder hacer reír. Acá escucho cuáles son tus estrategias, de dónde sale el material. Pero vamos a hacer un poquitito de suspenso, porque ya lo tenemos a Alfredo Menia conectado y un pequeño, quiero hacerle unas cuantas preguntas, que él nos cuente algo de su trabajo fructífero, por cierto, y después seguimos con este tema del humor. Me parece muy bien. Muy buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Te saludo, Inés Grimland y... Ana Hidalgo acá saludando también. ¿Cómo estás, Alfredo? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, acá conversando sobre el humor. Y yo lo conocí a Alfredo Menia hace ya unos 20 años. Él fue mi primer maestro de dramaturgia, en un grupo que se había armado de alguna forma protegido o dentro de el entorno de Hebraica. Y escribimos 14 obras de teatro cortas, y Alfredo fue nuestro coordinador. Alfredo, yo lo que tenía así como ganas de saber... Pasaron 20 años. Durante todos estos años, ¿cómo fue, o si fue cambiando, que seguramente sí, tu relación con todo tu trabajo? Vos sos escritor, sos director, dramaturgo, estás en el mundo de la cultura desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo es una trayectoria de tantos años en cuanto a uno mismo dedicado a este tema? Bueno, primero que fueron 19 obras, en un libro que se llamó Desde la butaca. Sí. Y en ese trabajo yo condensé dos especialidades mías, una la dramaturgia y la docencia de dramaturgia, y por otro lado, lo que después terminó siendo una especialidad simultánea en mi vida, que fue la recuperación de memoria social, que en este caso tenía que ver con la comunidad judía. Uh-huh. Bueno, esas dos especialidades sobrevivieron juntas hasta hoy. Y bueno, nada, la vida va dictándonos la carrera, vamos armando una carrera que tiene que ver por un lado con los deseos y con las posibilidades, y por otro lado con lo que la vida nos va posibilitando. Claro. Tuve la suerte de estrenar muchas obras. Bueno, yo tengo casi 30 obras estrenadas profesionalmente, así que, bueno, nada, la mayoría de ellas como dramaturgo, algunas de ellas como director también dirigía materiales ajenos. Eso. Y estuve viendo un poco de tu producción dentro del teatro y vi que tenés varias obras que están dedicadas a personajes. Uno de ellos fue a un boxeador y algunos otros personajes más sobre los cuales vos escribiste una obra teatral. Sí, me imagino que la que te referís es Bengala. Bengala, sí, sí. Es una obra que fue muy afortunada, es muy afortunada porque, bueno, cuando la estrenamos a principios de los 2000, estuvo 5 años en cartel, en distintas salas, Wow. Empezó en el IFS y después en muchos otros teatros, en la Comedia, bueno, en distintos teatros. Viajó mucho a Brasil, a Chile, a Uruguay, a Finlandia, aunque parezca mentira, pero esas cosas las da el teatro. Y bueno, nada, se ganó todos los premios, fue muy afortunada. Y después la bajé
porque sentí que necesitaba descansarla. Y después de muchos años, hace 2, muy sorpresivamente aparece un productor de Madrid que me plantea la posibilidad de hacerla allá, Pablo Silva, Pablo Silva. sí. Y Pablo se la da a un actor argentino que está en Madrid, que se llama Adrián Navarro, que yo creyendo que se la daba a él para que la actuara. Bueno, nada, me confesó que él que no quería hacerla como actor, porque bueno, los unipersonales son muy Son complejos. Sí. complejos, ¿no? Pero yo le daba la autorización para que la leyera a alguien a quien él podía dirigir. Y bueno, a los 2 días, de golpe me llamó Sergio Maravilla Martínez, que es El boxeador. el boxeador, un campeón Claro. del mundo, y actor, y me dijo que la quería hacer. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, fue una sorpresa absoluta, así que bueno, y estuvo 1 año y medio en Madrid, en temporada Ahora que un continuada. boxeador de alguna forma se represente a sí mismo en escena, ¿no? Sí, Debe sí, ser muy además, fuerte para en medio de todos. y en medio de la pandemia, porque esto fue se estrenó en Madrid a fines de 2020 y estuvo en cartel hasta febrero de este año. Y ahora va a seguir, seguramente en 2023 va a volver a otro lugar, porque estuvo en Madrid solamente y seguramente va a ir por otras ciudades de España. Piel de Así gallina, que, Alfredo. Piel de gallina, te juro. Qué ¿no? lindo. Que me dio piel de gallina esta historia. Me Sí, encanta que te refieras a la obra en tercera persona como si no tuvieras que ver con ella y como si fuera un ente separado de ti al que le diste vida. O sea, como una especie de padre de un hijo al que le otorgaste total libertad, ¿no? Esa es como la imagen que se me viene cuando hablas de tu obra. Te es que ¿sabés qué quería... pasa? Que cuando Sí. uno escribe, al principio, cuando uno escribe sus primeras obras, tiene una actitud muy posesiva con el material. Claro. Pero después te vas dando cuenta con los años y con las obras estrenadas, que las obras son como hijos, hay que dejarlas volar, y sobre todo, no solamente por una actitud abierta, sino por una cuestión de que uno comprende que la cadena creativa Mm. es lo único que hace crecer el material. Entonces, uno tiene que entregar el material si confía en la persona que la va a hacer, y Claro. entonces el director le da una visión distinta a la que tenía el dramaturgo, y el actor a su vez le da otra visión, y todos los componentes artísticos, el escenógrafo, el músico, bueno, nada, así que incluso en este caso fueron 2 versiones diametralmente distintas, porque en el caso de la bengala que se hizo acá, fue el actor solo, la bengala que se hizo en Madrid es el actor con un cello en escena que interactúa Wow. con el actor, bueno, en fin, digamos, uno tiene que confiar y entregar. Es así, nosotros estamos al final de la cadena creativa. Bueno, y en el caso de Inés, Inés están las 2 puntas, pero yo que trabajo mucho más con textos de terceros, la verdad es que es una responsabilidad y esto que dices es cierto, ¿no? Uno después le pone de su propia carne y la verdad es que debe ser difícil. Yo por suerte trabajo con escritores que no pueden ver mi trabajo porque ya no están en este plano, entonces me liberó de cierta responsabilidad. Pero debe ser difícil las veces que presenté un cuento delante de su autor, le da como un nervio adicional al trabajo, ¿no? Porque uno trabaja con un hijo de otro. Claro. Es la responsabilidad que uno tiene sobre el hijo de otro, sí. Me reía porque me acuerdo de un chiste que no me lo dijeron nunca, pero probablemente lo hayan pensado. Es un chiste interno que tienen los actores que dicen, el mejor escritor es el escritor muerto. Este, Claro, no te puede criticar tu trabajo y no opina. Dios, qué bueno. ¿Vos querías preguntar algo, Sí, te Ana? quería preguntar qué te convocó a trabajar con esto de preservar la memoria social. Me llama mucho la atención tener eso como objetivo. ¿De dónde, cómo apareció este interés?
Mira, yo estaba tenía un taller de dramaturgia privado mío y durante muchos años, tengo todavía, ahora no lo hago todos los años, pero lo hago. Y una de las alumnas estaba vinculada con la Embajada de Israel de esa época Ujú. y lo que me dijo fue que la comunidad judía tenía la característica en ese momento de que no había materiales nuevos sobre la comunidad judía en la Argentina. Entonces, bueno, nada, se me ocurrió, pero dije, bueno, pero entonces en ese caso lo que tendríamos que hacer es trabajar sobre materiales testimoniales y me largué bastante irresponsablemente de alguna manera, porque en ese momento yo no conocía el método que después iba a crear, del cual después escribí un libro que se llama Mnemotecnia Social, que es un método de recuperación de memoria social. Y bueno, nada, primero tomé, yo ya no me acuerdo, pero deben haber sido 50 y pico de testimonios Claro. de toda gente de la comunidad judía, de todas las edades, de todas las, proveniendo de distintos lugares, y bueno, de esos 50 y pico testimonios, tomé 20 y Ujú. me armaron, entre Fagma, Hebraica, y yo ya no me acuerdo ahora, pero eran 3 o 4 entidades de la comunidad, armaron un taller de todos escritores que ya tenían alguna experiencia, no por ahí con dramaturgia solamente, pero por ahí escritura de otro tipo, poética o narrativa, y les di un testimonio a cada uno para que trabajaran sobre él, pero metafóricamente, no para que lo tradujeran en términos de la realidad. Ujú. Y de ahí salieron esas 19 obras de las que hablábamos recién con Inés. Sí. O sea, yo escribí una que se Una. llama Secretos Tóxicos y que está Ujú. inspirada en esto que dice Alfredo, en testimonios que nos fueron dando de diferentes personas. De hecho, yo hace muchos años también que trabajo con el tema de los testimonios, tengo escrito varias obras que tienen que ver con la historia de mi familia durante el Holocausto, durante la Shoah, y que terminan siendo no solo historias de mi familia, que eso lo charlamos mucho, sino que terminan siendo historias de muchísima gente. Así Claro. que es muy profundo y muy interesante y de verdad la gente en algún momento entiende que si cada uno no cuenta la historia ya no va a haber quien la cuente. Sí, además es muy interesante el fenómeno, sobre todo en la comunidad judía, expandida en todo el mundo, porque esas obras, después yo me fui enterando de manera más o menos casual, se fueron estrenando en todo el mundo. Se Sí, estrenaron primero, es claro, primero en Argentina, pero después se sí. estrenaron en México, en Ecuador. Vos sabés que de hecho me llegó una vez una nota de un grupo de Venezuela que me decía que habían presentado mi obra y se hizo acá también después en una comunidad, creo que fue en SI, no recuerdo ya exacto, que me llamaron para ver si yo podía estar en el estreno de la obra que habían hecho. Es rarísimo, Las ¿eh? obras toman Sí, vida propia y tienen un destino muy errático. Yo en una época trabajaba, de joven, trabajaba con la fábrica de soda y veía cómo los sifones, que tenían eh, un- una marca, resulta que los sifones eran de una marca, de una fábrica de soda, no sé, de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y alguna vez uno iba, no sé, a Salta y se encontraba con que en Salta había alguien que estaba usando ese sifón, otra sifonería que lo había tomado, le había llegado, la gente, evidentemente alguien viajó con ese sifón y lo dejó allá, en esas Dios. épocas que se usaba el sifón. Entonces, las obras son como los sifones, tienen esa cosa que a mí también me sorprende, bueno, ahora, por una cuestión de los años de trayectoria, me resulta más habitual, pero esta cosa Claro. de gente que me llama para pedirme los derechos de una obra y yo nunca sé a veces cómo le llegó, por qué, de qué manera, y además gente ahora con las redes y con la globalización, gente Sí. de distintos países, de lugares absolutamente impensados, así que sí, es raro, es raro.
Maravilloso. Bueno, Alfredo, te agradecemos muchísimo este contacto, el poder haber charlado con vos después de tanto tiempo, y nos seguiremos encontrando toda la vida. El mundo es redondito y por suerte nos vamos encontrando en alguna esquinita, aunque el mundo es redondo y no tiene esquina, pero no importa, en alguna curvita del camino. Muchas gracias, Alfredo. El teatro nos volverá a juntar. Sí, señor, seguramente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, a ustedes. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Vamos a un pequeñísimo intermedio musical y que retomamos un poquito este asuntito del humor y nos comunicamos con Norelis Nieves Cardona desde Barranquilla, Colombia. Y ahora seguimos un poquito con este tema que habíamos empezado en el programa, con el tema del humor. Y vos me preguntabas, Ana, cómo fue mi experiencia. Sí, ¿cuáles son tus estrategias? Mis ¿no? estrategias. ¿De dónde sale el material? ¿Qué es lo que te parece que al otro? Porque eso es lo interesante, ¿no? ¿Qué es lo que te parece que al otro lo puede hacer reír? Yo creo que ni siquiera nos damos cuenta hasta que no sucede. Mi primer unipersonal, que alguna vez ya les comenté, es una Juicio a los 50. Uh-huh. Y yo alguna vez cuando lo estaba escribiendo, cuando las primeras funciones que presentaba, yo me preguntaba a quién le va a interesar lo que yo estoy contando, si todo esto es parte de mi vida. Y después me di cuenta que sí interesaba, no porque fuera parte de mi vida, sino porque estaba esa cuestión de reconocerse en lo que el otro estaba diciendo. Y lo que yo contaba le había pasado a muchísimas mujeres y nos sigue pasando hasta el día de hoy. Entonces era importante que alguien pudiera hablar, que eso es algo que decimos siempre, hablar, hablar y hablar. Así es. Y les cuento una experiencia muy reciente con uno de mis últimos unipersonales. Hace algún tiempo empecé, yo veía muy bien para leer, para leer necesitaba anteojos porque de un día para el otro me dio presbicia. Y de lejos veía maravillosamente bien, hasta que me fui dando cuenta con el paso del tiempo que cada vez veía peor de lejos. Y ya para leer no necesitaba anteojos, hasta podía leer ¿viste los prospectos de los remedios que son como patitas de mosca? Entonces dije, bueno, algo está pasando acá, fui a ver a la oftalmóloga. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero sí se dieron cuenta seguro, pero hoy en día la mayoría, no voy a decir todos, pero la mayoría de los facultativos de cualquier especialidad tienen más o menos la mitad o poquito más de los años que tiene una persona que tiene más de 60. Uh-huh. Y cuando fui a la oftalmóloga me atendió una muchacha, una doctora que era muy joven, y me revisa, me dio 48.500 aparatitos, blanco, impoluto, todo muy amable, hasta que se sienta enfrente de mí, me mira y me dice, usted tiene presbicia. No, usted tiene cataratas. Y yo le dije, ¿cómo cataratas? Y ella así muy normalmente me contesta, a su edad es normal, señora. En ese momento la odié, a ella, a sus antecesores y a sus muchísimos descendientes que seguramente va a tener.
Pero ese a su edad es normal, señora, se transformó en el nombre de un unipersonal que estuvo en escena durante bastante tiempo y en el cual yo cuento las tribulaciones de una persona, en este caso mujer porque era lo que me pasaba a mí, pero que también les pasa a los hombres. Las tribulaciones de una persona que llegado a un determinado momento de la vida, no, pero a su edad, no, esto ya no. ¿Cómo vas a hacer esto a tu edad? ¿Cómo vas a tener sexo a tu edad? ¿Cómo vas a...? Pero escúchame, estamos vivos. Entonces, mi experiencia con el humor es que también el humor es un medio para, no es un fin en sí mismo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo leía hace poco que solo lo verdaderamente personal es universal y me encantó la frase, porque efectivamente cuando uno como que se mira a sí mismo y ve lo que profundamente le pasa, eso es lo que genera, como decías, que se identifique mucha más gente. Y esto que decías del humor como herramienta está muy alineado, justamente estaba viendo un material, una charla TED de dos profesoras de Stanford que tienen un curso que se llama Humor, un asunto serio. Claro. ¿No? Y que es para líderes, para que justamente utilicen el humor, porque un líder que utiliza el humor como herramienta suele tener como mucha mejor aceptación, ¿no? Y contaban, esta anécdota me encantó, de un líder plena pandemia, la gente súper angustiada, muy nerviosa, de pronto todo nos cambió, trabajando desde la casa, entonces lleva a cabo la primera reunión de toda la empresa en medio de la pandemia, cuarentena, encerrados, con los chicos alrededor gritando, bueno, todo lo que vivimos, y entonces hace la presentación con su PowerPoint, todo muy formal, y accidentalmente, entre comillas, sigue compartiendo pantalla después que terminó. Cierra PowerPoint, entra a Google y dice, y pone la siguiente búsqueda. ¿Qué dicen los líderes inspiradores en medio del caos? ¿No? Entonces, carcajada de toda la empresa, descontracturar, y bueno, y sigue la reunión, ¿no? Pero es esto de cómo utilizar el humor como herramienta dentro de lo que hago día a día. También hablan de el humor en lo comercial, ¿no? Que la gente tiene mucha mayor disposición a comprarle a alguien que lo hace reír. Sí, ¿Sí? Incluso a gastar más dinero en eso, en esa empresa. Entonces, bueno, poder utilizar el humor dentro de las tareas cotidianas. Hasta también sirve para los temas ríspidos, porque muchísimas veces a través del humor podemos hablar de temas que si uno se pone en serio y se pone en académico o de una esa solemne, no me salía la palabra, te pega, pero te pega mal. En cambio, a través del humor también te va a pegar, por supuesto, pero de una forma, si se puede decir, más amable, más generosa, porque eso te permite salir un poco de esta cuestión de clavarte el cuchillo, ¿por qué yo? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Y quizás mirar esa misma situación, pero con aunque sea un esbozo de sonrisa. Absolutamente. Sí. Entonces, eso me parece súper importante y por eso a mí me encanta el tema del humor. Me encanta porque hasta, yo por lo menos, hasta en las obras que son difíciles y muy fuertes y que son a veces hasta descarnadas, un instantecito de alivio para descomprimir. Sí, es algo que es como un baño de, no sé, de alivio, ya lo dije, pero como algo que te refresca un poquito el alma y que te permite seguir, porque es muy duro, la vida es muy complicada y nos pasan muchas cosas. Puede serlo, y esto que dices tiene incluso una explicación científica, porque al reír se libera un cóctel de hormonas, ¿no? Entonces son las mismas hormonas que están asociadas al placer, las hormonas que están asociadas con el foco también. Entonces realmente, incluso de forma química, reír nos ayuda y nos libera. Y es cierto, el tema de los problemas, de hecho, uno de mis
quizás de mis anécdotas más terribles, dio paso a un espectáculo en el que participamos juntas, que es Sí. el cuento para esposas desesperadas. Yo me había ido a mi casa, ¿no? Dejé a mi marido, estaba en la calle, hacía frío, era invierno, buscaba un hotel, no podía pagarlos porque eran carísimos. Yo estaba en ese momento en una zona muy cheta, y entonces entro a un lugar ya cansada, no podía seguir caminando. Imagínate, yo lloraba con mocos, entonces una escena. Y entonces entro, pregunto la tarifa de hotel y le dije, perdón, ¿no tienen un descuento para esposas desesperadas? Y efectivamente me hicieron el descuento. Entonces, nada, es eso, es poder reírse de uno mismo en situaciones de, qué sé yo, de crisis también. Sí, y que después de verdad, ¿cómo nos divertimos, Ana, con esa obra? Porque tenía el condimento de todo lo difícil que nos había pasado y que hasta nos estaba sucediendo, pero bueno, si yo me puedo reír de lo que me pasa, puedo verlo desde otro lugar. Y como decías también en un principio, yo me puedo reír de mí misma. Sí. Ahora, lo que es muy difícil es que otro se quiera reír de mí o de cualquier otra persona, ¿no? Sí, bueno, Porque- y perdón, principio fundamental del humor, nunca te rías de otro que tiene algún tipo de situación distinta a la propia, ¿no? Claro. Sobre todo en el caso de las organizaciones, si tiene otro tipo de, digamos, si no está en el management, si uno tiene o algún tipo de posición jerárquica superior, eso nunca. Siempre sobre uno mismo es, bueno, una regla básica al humor. Ay, Dios mío. Estamos viendo a ver si se conecta Norelis Nieves Cardona desde... allá. Me atoré, perdón. Desde Barranquilla, Colombia. Que Norelis la conocí hace unos cuantos años ya, anduvimos por ahí paseando por Cartagena, cantando, tomando, gritando por las calles, una maravilla absoluta. Espero que no se conecte, pues ya a estas alturas me tengo una envidia que no sé si la quiero entrevistar. Sí, estoy diciéndole que se conecte ya, Norelis. No, todavía no. Bueno, ¿y qué otra experiencia tuviste, Ana, con respecto a esto que estamos hablando del humor? De hecho, el stand-up comedy, que está tan de moda, bueno, ahora parece que estuviera un poco más en una meseta, Sí. pero que estuvo tan de moda hasta hace muy poco tiempo y que sigue habiendo montones de espectáculos de stand-up con excelentes stand-uperos y stand-uperas, se basa en esta cuestión de reírse de uno mismo. Así es. Así es. Es como el principio fundamental, ¿no? Poder observar la realidad y poder entender. Es esto, como qué es genuino, qué es auténtico, y quizás con una mirada que a la mayoría se les escapa y de pronto uno pone las luces ahí y dice, es ridículo, ¿no? Y poder reírse, sobre todo cuando a ti también te Claro, pasa. eso, y a mí también me pasa lo mismo, Dios mío, es fantástico. Yo cuando empecé a escribir, empecé con, bueno, la primera fue Juicio a los 50, que era totalmente, es humor, pero me acuerdo, mira, cuando en esa época, bueno, estoy hablando hace unos 20 años atrás, tampoco es bueno, era el siglo pasado, ay Dios, qué dolor. Bueno, en ese momento yo no tenía computadora, no tenía nada, y tenía una amiga que escribía a máquina y todo eso, y yo le dije, ¿te puedo pedir un favor? ¿Vos no me pasarías este libreto a máquina? Pues yo escribo a mano, todavía no me acostumbro a escribir con computadora, ahora sí ya, pero en ese momento escribía todo a mano. Y le doy el texto, me dice, sí, ¿qué es? Mira, es una obra que estoy escribiendo, un unipersonal, que es de humor y bla, bla, bla. Bueno, sí, lo escribió, cuando me lo devuelve y nos encontramos me dice, pero esto es un drama lo que vos me mandaste. Y yo me quedé mirándola y después me quedé pensando, y de verdad lo que yo contaba, si vos lo lees, es dramático. Bueno, de eso se trata justamente, ¿no? Hay una película de Woody Allen, ahora no recuerdo el nombre, pero es la misma historia contada en tono de drama y en tono de comedia. Y probablemente es esto, las situaciones en sí no son ni una cosa ni otra. Es justamente un tema de perspectiva, ¿no? De cómo la planteas, de cómo Claro. la pones en la mesa Ay, o en las tablas. sí, en las tablas, en la del teatro, porque Dependiendo.
Cuando, en mi época las mujeres nos dedicábamos a las tablas, pero no a las del teatro precisamente, sino a las de planchar, las de lavar, las de cocinar, las de picar carne. A veces le picábamos como picáramos nuestra propia carne, por Dios. Bueno, volviendo un poquito a esta cuestión de la que estábamos hablando, era lo que yo le decía a ella, lo que acabas de decir. Lo que pasa es que la diferencia está en cómo yo lo cuento. Totalmente. Entonces, si yo lo cuento desde la tragedia, desde el drama, desde qué desgraciada que soy y todo esto me pasó a mí, qué mal, es una historia. Pero si yo puedo contarlo con humor, y te aseguro que la gente se ríe desde que yo aparezco hasta que me voy. Y después se quedan pensando, porque me lo comentaron muchísimas veces, de qué me estuve riendo. Y yo creo que esa también es una función muy interesante del humor, porque es también lo que veníamos hablando, que yo puedo estar riéndome de algo y después digo, ay pucha, mirá de que me estoy riendo, pero ese permiso que me estoy dando también para reírme de algo que no es tan gracioso si lo contás de otra manera, es lo que te permite salvarte. A mí me salvó esa obra. Yo digo verdad. lo mismo, sí, yo digo lo mismo. Esta experiencia, en realidad, la primera experiencia fue con stand-up comedy, que fue como de ahí donde salió todo este texto del Angelito Gabriel Ernesto. Fue mi terapia. La verdad es que fue mi terapia, fue la que me salvó, fue la que me permitió como superar una separación, digo, que no es Claro, menor. no Una es poca separación a los 30 años, me había quedado para vestir santos, imagínense, ¿no? El drama que uno se hace en la cabeza. 30 años y yo ya, nada, devastada totalmente. Entonces sí, efectivamente, poder reírme de eso fue súper terapéutico, ¿no? Y que me acompañaran en la risa fue aún más terapéutico. Totalmente. Sí. Y poder como, nada, ver espejado y esto que tú cuentas, ¿no? La gente que se acerca después de la función a darte una devolución. Es maravilloso. Sí. Es maravilloso porque es un poco lo que decía Alfredo. Uno escribe algo y eso tiene vida propia. Entonces cada uno lo trae como de vuelta, pero con sus propios condimentos, con su propia carne. Y es súper interesante lo que ocurre ahí. Son muy lindas esas conversaciones. Una vez, lo que a mí me pasó, que también me llamó mucho la atención, esta obra, Juicio a los 50, tiene más de 400 funciones en 14 países, o sea que viajó por muchísimos lugares. Y al principio solamente se me acercaban las mujeres a hacerme comentarios. Y me parecía lógico, porque es una obra escrita por una mujer, con vivencias de mujer, aunque uno igual habla siempre de hombres cuando habla de mujeres. Pero no se me acercaban los hombres. Y con el correr de los años, después de algunos años ya de estar dándola, se me acercaban los hombres también. Y era interesante también los comentarios y todo lo que aparecía a partir de ver que, bueno, claro, pero lo tuyo es muy feminista y lo tuyo tiene bastante de machista y mira, forma parte de mi vida, es lo que yo estoy contando y yo me hago responsable de lo mío, no me puedo hacer responsable de lo que pase en el público. Pero era siempre como una especie de halago, en el sentido de que, y hasta un hombre una vez me dijo, ¿vos sabés que me hiciste dar cuenta de algunas cosas que yo hago? Y ahí casi me caigo de traste, porque me quedé mirándolo al tipo y dije, qué maravilla. Sí. Qué maravilla que a través de, bueno, de la mía o de cualquier obra que él pueda haber visto, también reflexionara, que un hombre reflexione a partir de lo que está viendo y diga, pero si yo estoy, es fuerte. Es eso lo que decía antes de la función del humor, ¿no? Una cosa es la risa y la risa como libre y otra cosa es cuando uno termina de reírse y hace, ¡au! Ay, eso dolió. Me llegó. Sí, ouch. Me tocó. Sí. Ay, Dios. Bueno, Jenny, vamos a un pequeño intermedio.
Nos queda pendiente la entrevista con Norelis Nieves Cardona para la semana próxima. Aparentemente se le cayó a internet allá en Barranquilla, en Colombia, y no nos podemos comunicar. Así que van a tener que tener un poquitito de paciencia para escuchar a Norelis, que es también gestora cultural, narradora, actriz, una divina absoluta, y vive en Cartagena. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío, qué lugar! Contame un poquito, ¿cuál es tu lugar al que te gustaría volver, Ana? Hay varios. Nosotros, uno de los viajes como insignia que hicimos alguna vez, que tuvimos la fortuna de hacer, fue a Nueva Zelanda. ¡Wow! Y fue muy impresionante, porque es mirar a cualquier lugar y era una postal, y tuvimos la oportunidad de ver un arcoiris. Nunca estuve en un arcoiris tan completo, tan vívido, o sea, faltó solamente la ollita de oro en un extremo. ¡Ay, y Dios! listo. Pero no, fue como muy emocionante, porque era todo perfecto en ese viaje, absolutamente todo. Muy, muy, muy hermoso viaje. Y el otro lugar que adoré es Aruba. Era también, ¿no? Como siempre tiene que ver con cómo uno se siente, Sí. ¿no? Uno tiene como el recuerdo, mucho más que del lugar, de la sensación. Y nada, era una sensación de total felicidad. Te doy un tercero y corto y me cuentas tú. Hay un álbum de fotos, siempre hacemos álbum de fotos de los viajes, pero este en particular, en todas las fotos tengo cara de feliz cumpleaños, que es Salvador de Bahía. Ay, sí, yo estuve en Bahía. Sí. Que lo que me pasa a mí es, yo hice danza de orillas mucho tiempo, danzas afro, con la maestra Laura Rabinovich, le mando un beso, la amo, y claro, era como estar en el lugar, en el panteón mismo, al lado de las deidades. Entonces, estaba todo el tiempo encontrándome con simbología, con comidas, con danza, con tambores, con todo el tiempo. Y era éxtasis total. Digo, fue un viaje de disfrute absoluto, porque todo tenía significado para mí. Seguro. ¿No? Era muy impresionante, muy impresionante. Qué lindo. Se me vino a la cabeza recién una anécdota de algo que me pasó en Colombia. Yo amo Colombia, amo a los colombianos, a las colombianas, pero más a los colombianos. Pero no se lo cuentes a nadie, por favor. No, nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Y en uno de los festivales que estuve, me invitaron a participar de una sesión de stand-up. Yo narradora, en ese momento casi ni actriz, no me dediqué, era narradora, y yo dije, yo tengo el sí fácil, y dije sí. Y era con Gonzalo Valderrama, que era el que dirigía el RPQ, no sé de qué teatro, no me acuerdo ahora, pero que en ese momento era algo así como la meca de los estandaperos colombianos en Bogotá. Y yo dije, bueno, si vos me invitás, si vos te animás, mira que vos quedate tranquila, yo me animo, así que éramos 4. Y empecé a armar mi rutina, 15 minutos cada uno. En ese momento allá te decían, cuando estaba llegando el tiempo, te tocaban una campana. Y después, si no escuchabas, si seguías, porque vos sabés que en el oficio nuestro hay gente que se sube al escenario in eternum y no paró. Y te dicen, ay, no tenés 10 minutos y se toma 50. Bueno, pero acá el tema de los tiempos era muy específico y claro previamente. Entonces armé mi rutina y para colmo vinieron un montón de amigos y amigas, más amigos que amigas, porque en ese momento también el stand-up en Colombia era prácticamente terreno de varones. Uh-huh. Sí. No era espacio de mujeres. Había, no te voy a decir que no, pero eran muy poquitas. De hecho, la narración oral en Colombia también siempre fue un espacio más juvenil y de varones. Correcto. Universitarios especialmente, y cuando aparecimos las narradoras argentinas, todas mayores de 50, se quedaron mirándonos con una cara que creo que querían disparar para cualquier parte. Después nos hicimos amigos. La cuestión es que eran 3 varones y yo.
y preparé mi rutina. Y vinieron a verme, como te decía, unos cuantos, te digo por lo menos 10 o 15 amigos, y creo que eran todos varones, que venían a ver cómo la pifiaba yo. ¿Viste esos amigos que vos querés mucho, pero que a veces los querés pero matar? Sí, sí, Bien. ubico. Entonces, y yo estaba muerta de miedo, porque digo, Dios mío, ¿quién me manda a meterme en esto? Si yo estaba bien, estaba tranquila, bastante nervios con la narración, ¿para qué me tengo que meter? Bueno, y me fue maravillosamente bien. Y se reían en la mitad de la rutina y aplaudían en la mitad de la rutina, y yo estaba con una cosa que no podía con mi alma, te juro. Y después cuando salí les dije, ¿y cómo me fue? Bien. No, pero también tiene que ver con esta cosa que a veces hacemos muchas personas, y es de meternos de pronto a hacer ¿qué? A meternos en espacios que... o sea, a salir de nuestro lugar de comodidad. Pero es fantástico cuando te animás y te va bien, mejor. Pero también, creo que eso lo dijimos en algún programa, es mejor arrepentirse de lo que hacemos y no de lo que no nos animamos. Y lo seguimos sosteniendo firmemente. Así que es maravilloso también, y en nuestro mundo del arte nos metemos muchísimas veces en cuestiones que no nos resultan cómodas, pero creo que también gracias a eso es que podemos crecer. Cuando entrevistábamos a Alfredo, en un momento él dijo, yo irresponsablemente hice, Sí. Yo banco la irresponsabilidad, sobre todo en el contexto creativo, ¿no? Tiene todo que ver con esto, con el poder equivocarse, con darse permiso para equivocarse y con arrepentirse de lo hecho. Siempre que uno tenga las mejores intenciones, ¿no? Eso sí me parece muy relevante. La verdad es que banco mucho la irresponsabilidad, porque después él dice, yo en ese momento no tenía el método, pero el método no habría aparecido sin esa irresponsabilidad, o lo que él llama irresponsabilidad, ¿no? Ese concepto de fui irresponsable uno lo tiene ya con el periódico del lunes, ¿no? Como dicen. Seguro. ¿No? Uno mira para atrás y dice, pero qué bueno atreverse, qué bueno tener la valentía de arriesgarse, porque ahí es donde realmente aparece la innovación, donde realmente aparece la creatividad, donde aparece lo nuevo. Si uno siempre está pisando terreno seguro, no hay creación posible. Sí, no hay tampoco crecimiento. No hay crecimiento. Yo estoy haciendo un taller también con un pequeño grupo que se llama Para Reírte Mejor, y que es un seminario de humor. Justamente tiene que ver con lo que veníamos hablando hoy, donde hay diferentes tipos de ejercicios y diferentes, digamos, es oral, es un taller oral, no para escribir, y el tema también de que la gente grande tenga un espacio donde pueda jugar y divertirse sin estar pendientes de qué va a decir el de al lado o qué va a decir esa que me está mirando de enfrente, porque estamos todos en un mismo espacio, estamos todos en el mismo lugar de juego. Hermoso. Y cuando la gente se puede soltar y se anima y se da cuenta que realmente puede, entonces este ejercicio, yo creo que también el poder reírse y el tema del humor es un aprendizaje. Sí, estaba pensando en el humor en mis hijos, ¿no? Que hace muchísimo tiempo, en alguno de los miles de libros de crianza, yo estudio como si se pudiera aprender en los libros, pero hablaban del humor en los chicos, y hablaban de lo temprano que aparece la risa, ¿no? Y planteaban ejercicios que después yo probé, ¿no? Porque decían, si uno, por ejemplo, a un bebé chiquito, pero ya que pueda sentarse, qué sé yo, le hace el ejercicio de tratar de ponerle la cuchara con la comida en la oreja, se va a reír, porque ahí no va, ¿no? Y forma parte como del aprendizaje. Casi es reírse de yo sé que ahí no va, mamá, qué cosa estás haciendo tan ridícula. Claro. Entonces, no sé, pensaba en esto de qué lindo, ¿no? Como aparece la risa en un bebé tan chiquitito
¿de dónde sale, no? Me estaba como preguntando eso. ¿Cómo es que ya desde chiquitos ya sabemos reírnos y ya sabemos qué es gracioso? Y con mi hija, muy chiquitita también, muchas veces vienen en la noche que está cansada y refunfuñona y no se quiere cepillar los dientes. Entonces yo le decía, acuérdate de lavarte muy bien con jabón los dientes y cepillarte las manos. ¡Guau! Pues, bueno, entonces se reía y ya como que se descomprimía ese momento de no quiero cepillarme, no quiero. Entonces ya cuando arrancaba la risa era, bueno, vamos y jugamos y terminamos de hacer lo que necesitamos hacer. Y yo le decía, bueno, pásate esto por la cabeza y lava el pantalón del pijama. Mamá, ¿cómo va a pasar esto? Ay, perdón, me equivoqué. Entonces, como que uno también, ¿no? En la maternidad, el humor es una gran herramienta. Una herramienta. Me hiciste acordar una anécdota de cuando yo era chica. Yo era muy traviesa, pero terriblemente traviesa. Me colgaba de todas partes, me subía a cualquier cosa. Y mi mamá se desesperaba porque yo no me dejaba vestir. Entonces, una vez me agarró, me puso arriba de una mesa, eso me lo contó ella, no vas a creer que yo me lo acuerdo. Me agarró, me paró, no era una mesa, arriba de una silla y me empezó a poner la ropa y me tenía agarrada que yo no me podía mover. Entonces yo empecé a hacer... Y ella, que no podía mover el cuerpo, por lo menos movía la lengua. Dios mío, las cosas que podemos llegar a hacer. Bien, esta ha sido nuestra tarde de humor, Ana Hidalgo. Así que, ¿qué podemos decir? Despedirnos, saludar, agradecerle a Jenny el estar ahí pendiente de lo que necesitamos y qué más. Y todo eso, e invitarlos también a usar el humor, ¿no? Dentro de su vida profesional, dentro de su vida como padres, dentro de su vida como amigos, invitarlos a evaluar, ¿sí? A hacer una propia evaluación de ¿yo me estoy riendo lo suficiente? Ah, qué buena pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que me reí a carcajadas? Y eso también forma parte del estar donde quiero estar, ¿no? Y de paso, si tienen alguna anécdota y quieren contárnosla o escribirla, nos pueden mandar a este espacio, a nuestra página de Facebook, Conversaciones con Gente de Palabra, o por Instagram, y nosotros compartiremos las anécdotas, siempre que nos den permiso, por supuesto, pues somos muy seriecitas y educadas a veces. Porque ya que hablamos de humor, eso de repente volverse seria tampoco es coherente. No. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el martes próximo a las 6 de la tarde, hora de Argentina, con humor, con emoción, con muchos sentimientos, con entrevistas, con anécdotas y de todo un poco que vamos jugando con Ana Hidalgo. Hasta entonces. Adiós.